Bueno, ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a ver un poco el concepto de lo que es y vamos a trabajar con algunos tipos de ecuaciones diferenciales como son las variables separables, las homogéneas, las lineales y las exactas. Esas son las que principalmente tienen que saber, ¿sí? Definición. Definición. Una ecuación diferencial es una igualdad entre una variable independiente una dependiente, una variable dependiente y las derivadas de esta última respecto de la primera. Respecto de la primera. Bien, es decir, vamos a notar que es una expresión de la forma f de x y la derivada de y respecto de x, porque la y voy a considerarla variable dependiente si la x es una variable independiente, la derivada segunda de la y respecto de x dos veces, la derivada tercera de la y respecto de x tres veces, y así siguiendo hasta la derivada que uno quiera, en este caso derivada enésima igual a cero. Bien, el orden de una ecuación diferencial está dado por el mayor orden de derivación que aparece en la expresión de la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo la derivada tercera de la y respecto de x tres veces más 5xy igual a 9, esto decimos que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3, porque el mayor orden de derivación es 3. Si tengo, por ejemplo, b y a la séptima más 4 por i segunda más i a la 15 igual a 8x. ¿Qué pasa? Cuando nosotros anotamos el número entre paréntesis, eso significa que me está indicando una derivada. ¿Estamos? O sea que lo que nosotros vamos a plantear ahí es que esa ecuación es de un orden 7 porque es el mayor orden de derivación, ¿sí? Es una ecuación diferencial de orden 7. Bien. Ahora lo que nos interesa saber es, o estudiar, es las soluciones de una ecuación diferencial. Si bien hay distintos tipos, nosotros nos vamos a concentrar en una solución, en una definición general, y después vamos a ir viendo ejemplos para poder distinguir los tipos de soluciones. Entonces, solución de una ecuación diferencial. Bien. Decimos que una función g, función o curva, ¿no? En una función g de x igual a y, resulta ser solución de la ecuación diferencial si la curva
respeta la igualdad. El que respete la igualdad significa que cumple con la igualdad. Es decir, que si nosotros tomamos como referencia esta igualdad que tenemos acá, vamos a decir que va a ser solución si la f de x, g de x, donde dice la y voy a poner g de x, la derivada de y sería la derivada de g respecto de x, que es lo mismo, la derivada segunda de g respecto de x dos veces, la derivada enésima de g respecto de x n veces. Y eso es igual a 0. Entonces, acá lo que nosotros estamos diciendo es que la función g va a ser solución porque cumple con la igualdad. O sea que si yo la reemplazo en la ecuación diferencial, eso me va a dar, en este caso, 0. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Indique si la función y igual a 2 menos r por e a la 2x cuadrado es solución de la ecuación diferencial derivada de y respecto de x más 4xy igual a 8x. Bien, lo que tenemos que hacer es agarrar la función de trabajo, que esa va a ser nuestra g, y empezar a derivar hasta el orden de derivación que me indique la ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial me indica que es de primer orden, así que vamos a derivar una sola vez. O sea, esta va a ser mi función g, digamos. Y entonces, que es la y, ¿no? Va a ser 2 menos r por e a la 2x cuadrado. Entonces, si yo quiero que sea solución, voy a representar donde dice y por la g, voy a reemplazarlo y a partir de ahí me tiene que dar la igualdad. Entonces decimos que g de x es solución si la derivada de g respecto de x más 4x por g es igual a 8x. Veamos si es cierto. Nosotros tenemos la g de x que es igual a 2 menos r por e a la 2x cuadrado, donde el r es un número real, ¿sí? Puede ser cualquier número. Entonces, voy a fijarme en la expresión de la derivada de la ecuación diferencial y tengo que derivar una sola vez la función. Entonces, en este caso me va a quedar que la derivada de g respecto de x va a ser igual a esto respecto de x 0. Así que voy a derivar esto respecto de x que me va a quedar menos r por e a la 2x cuadrado por la derivada del 2x cuadrado que sería 4x. Acá estoy aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, eso me va a quedar menos 4x por r por e a la 2x cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, lo que nosotros decimos es, voy a reemplazar esta ecuación, esta expresión, perdón, en la ecuación diferencial y a partir de ahí, si se da la igualdad, genial, es solución. Si no se da la igualdad, entonces no va a ser solución. Entonces tengo la derivada de y respecto de x más 4x por y tiene que darme 8x. Entonces, voy a reemplazar toda la expresión acá. Entonces lo que voy a decir es, la derivada de y respecto de x más 4xy va a ser igual a la derivada de y, que sería la derivada de g, va a ser menos 4x por r por e a la 2x cuadrado más 4x por la g, que la g era todo esto. O sea, 2 menos r por e a la 2x cuadrado igual a. Voy a hacer la distributiva, ¿sí? Y esto me va a quedar que es menos 4x por r por e a la 2x cuadrado más 8x menos
4x por r por e a la 2x cuadrado. Bien. Bien, entonces, digo, menos 4x por r por e a la 2x cuadrado más 8x menos 4x por r por e a la 2x cuadrado me va a quedar igual a menos 8x por r por e a la 2x cuadrado más 8x. Fíjense que esta expresión y esta son distintas. Entonces podemos decir que esta ecuación no es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Digo, luego, g de x no será solución de la ecuación diferencial. Será solución de la ecuación diferencial. Después vamos a resolverla y vamos a ver efectivamente cuál es la solución de esa ecuación. Bien, entonces hasta acá vimos lo que era solución, vimos la definición de lo que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con las ecuaciones más comunes, ¿sí? Tenemos la ecuación, la primera ecuación es la más fácil, es las ecuaciones diferenciales a variables separables. Bien, estas ecuaciones son las más utilizadas en, sobre todo, el comportamiento de la economía, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con estas, vamos a trabajar con otras también, pero estas son las más importantes, digamos. Digo, una ecuación diferencial es en la forma derivada de y respecto de x igual a f de xy. Se dice que es a variables separables si a la función f de xy la puedo expresar como un producto de dos funciones de una variable. Básicamente, el nombre, como me dice, variables separables, significa que voy a separar las variables. Por un lado voy a trabajar con lo que tenga x, por el otro voy a trabajar con lo que tenga y. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es, voy a reemplazar la f por g de x por h de y. Entonces me va a quedar la derivada de y respecto de x va a ser g de x por h de y. Y entonces, una vez que yo tengo eso, voy a juntar, como dije, todo lo que tiene y de un lado, todo lo que tiene x del otro. Entonces me va a quedar 1 sobre h de y, y eso vale siempre que h de y sea distinto de 0, por diferencial de y esto es g de x por diferencial de x. Entonces, esto me va a quedar que la integral de 1 sobre h de y diferencial de y va a ser la integral de g de x diferencial de x. Ahora, ¿por qué estas dos integrales son iguales siendo que una está integrando respecto de x y la otra respecto de y? En ese caso, como la y es función de la x, porque así lo notamos al principio, decimos que estamos integrando indirectamente respecto a la misma variable, ¿sí? Ahí se cumple un teorema muy importante que es el teorema de la función implícita y por eso, gracias a ese teorema, le da sentido a esta igualdad. ¿Estamos? Bien. Por ejemplo, como verán, acá necesitan saber el concepto, o recordar, mejor dicho, el concepto de las ecuaciones con integrales, ¿sí? Expresiones con integrales, resolver integrales. Integrales sencillas, tampoco complicadas, ¿sí? Pero vamos a trabajar a medida que vayamos avanzando con integrales. Bien. Por ejemplo, resuelva la primera, vamos a escribir y por la derivada de y respecto de x, y eso es igual a x por e, a la x cuadrado más y cuadrado. Y por el otro vamos a escribir b, que es la derivada de y respecto de x igual a 9x más 9x por y al cuadrado con la condición de que y en 2 sea 1. Entonces, empecemos. Vamos a dividir a la hoja en 2. Y entonces lo que voy a decir es
acá yo quiero separar variables, ¿sí? Entonces yo acá tengo e a la x cuadrado más y cuadrado, y eso se puede reescribir como y diferencial de y respecto de x es igual a x por e a la x cuadrado por e a la y cuadrado. Entonces fíjense que por propiedad de la potencia, dado que los exponentes se suman, puedo expresar el producto de las bases. Y entonces a partir de acá lo que vamos a decir es, todo lo que tiene y lo voy a dejar de un lado, por eso dejé este y acá, y todo lo que tiene x lo voy a dejar del otro. Entonces me va a quedar que y sobre e a la y cuadrado, diferencial de y, va a ser x por e a la x cuadrado diferencial de x. Entonces, acá me va a quedar que la integral, si integro miembro a miembro, me va a quedar y por e a la menos y cuadrado diferencial de y eso va a ser la integral de x por e a la x cuadrado diferencial de x. Entonces, acá nosotros podemos resolverlo en un cálculo auxiliar, ¿sí? Y lo hacemos por sustitución. ¿Estamos? Entonces, bien, aplicando sustitución, lo que decimos es que la primitiva de esto, o sea, si yo llamo t o u a menos i al cuadrado, ahí voy a obtener la primitiva, y lo mismo del otro lado, ¿sí? Entonces, la primitiva va a ser menos un medio de e a la menos i al cuadrado, y eso es igual a la misma historia acá, pero con el un medio. O sea, va a ser un medio de e a la x cuadrado más c. La c se va a poner de un solo lado. ¿Estamos? No se va a poner de los dos lados. ¿Por qué? Porque este va a ser C1, C2, como son números reales, los puedo juntar, entonces no me va a generar ningún problema. Y esto que tenemos acá se va a llamar solución general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente vale para cualquier valor de C real que yo le ponga acá. Bien. Entonces, ahora, una vez que resolvimos esto, vamos a resolver la otra ecuación diferencial. Vamos a escribirla más arriba. Tengo la derivada de y respecto de x igual a 9x más 9x por y al cuadrado con y en 2 igual a 1. Bien, resolvamos esa ecuación y me va a quedar, fíjense que acá puedo sacar factor común. Entonces tengo la derivada de y respecto de x, puedo sacar factor común 9x, entonces me va a quedar 1 más y al cuadrado, y ahí voy a tener algo de y con algo de x. Así que voy a pasar todo lo que tiene y para el otro lado y todo lo que tiene x lo voy a pasar a la derecha. Entonces me queda 1 sobre 1 más y cuadrado diferencial de y va a ser 9x diferencial de x. Y entonces tengo la integral de 1 sobre 1 más y cuadrado diferencial de y, eso va a ser la integral de 9x diferencial de x. La integral de 1 sobre 1 más y al cuadrado diferencial de y, eso es el arcotangente de y del otro lado me queda 9 medios de x cuadrado más c. Esto que hallamos acá se llama solución general. Y ahora, lo que vamos a hacer es buscar la particular porque acá tenemos este dato que significa que quiero el valor de c. ¿Sí? Cuando yo tengo y, en este caso y en 2 igual a 1, el 2 va a corresponder a un valor de x y el 1 va a corresponder al valor de y. Entonces, lo que vamos a hacer es marcarlos justamente para poder calcularlos. Entonces, voy a decir que es que el arcotangente de 2 es igual a 1. O sea que donde dice y voy a poner 1 y donde dice x voy a poner 2. Entonces me queda el arcotangente de 1 va a ser 9 medios de 2 al cuadrado más c. Pero el arcotangente de 1, si lo hacemos en la calculadora, es pi sobre 4. Y esto es igual a 9 por 2, 18 más c. O sea que el c va a tener un valor de pi sobre 4 menos 18. Entonces, lo que decimos es, a ese valor de c lo reemplazamos en la expresión de la solución general y tenemos que el arcotangente de y
es igual a 9 medios de x cuadrado más pi sobre 4 menos 18. O sea, escribo eso. Esto que yo obtengo acá se llama solución particular. ¿Por qué? Porque justamente está pasando por un punto, está cumpliendo con esa condición. Bien. Bien, empecemos ahora entonces con funciones homogéneas como para poder empezar a ver las ecuaciones diferenciales homogéneas. Digo, funciones homogéneas. Bien, decimos que una función f de xy es homogénea de grado n si la f evaluada en t por x, t por y, va a ser t a la n de la f de xy. Entonces, lo que significa es que donde dice x voy a reemplazar por t por x, donde dice y voy a reemplazar por t por y, y si logro sacar factor común, ahí voy a poder decir que es homogénea de grado n. Si saco factor común y me queda la función limpia del otro lado, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, indique si las funciones a f de xy igual a x más 2y sobre x menos 3y y b f de xy igual a x cuadrado más 3y cuadrado son homogéneas. Bien, empecemos con el primero. Tengo la f de xy que va a ser x más 2y sobre x menos 3y. Y entonces, acá lo que vamos a plantear es que la f va a ser t por x, t por y, ¿sí? Y entonces, en este caso, vamos a decir que donde dice x voy a poner t por x, donde dice y, t por y, y me va a quedar t por x más 2t por y sobre t por x menos 3t por y, y eso va a ser igual a el t por x, ¿sí? Y el t por y, que lo tengo acá arriba, los puedo sacar como factor común al t, porque se repiten ambos términos. Entonces me va a quedar x más 2y sobre, y acá me va a quedar el t, también para sacar factor común, y me queda 3 menos x menos 3y. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengo que el t que multiplica y el t que divide se simplifica, entonces ahí me va a quedar que es la f de xy, pero cuando sucede esto significa que es t a la 0, porque al simplificarse eso me queda 1, t a la 0. Entonces decimos que, por lo tanto, f de xy es homogénea de grado 0. Bien, vayamos al b. ¿Sí? Cuando se simplifican las t, ahí vamos a decir que es homogénea de grado 0. Vayamos al b, que es un poco más sencilla, digamos. Tenemos f de xy igual a x cuadrado más 3y cuadrado. Bien. Reemplazo donde dice x por t por x, donde dice y por t por y, me va a quedar t por x al cuadrado más 3t por y al cuadrado. Y eso me queda t cuadrado por x cuadrado más 3t cuadrado por y al cuadrado. Y esto me va a quedar que es t cuadrado por x cuadrado más 3y cuadrado. Bien, ¿alguna cuestión? Hasta el momento vimos funciones homogéneas que nos van a servir para poder calcular las ecuaciones diferenciales homogéneas, que son las que vamos a definir ahora. ¿Sí?
Es importante lo de función homogénea, se aplica en muchos lados, pero nosotros lo vamos a aplicar en la resolución de las ecuaciones homogéneas. La resolución de las ecuaciones homogéneas o la ecuación diferencial homogénea se conoce también con el nombre de reducibles a variables separables, ¿sí? O sea, nunca dejamos de trabajar con las ecuaciones a variables separables. Entonces, empecemos. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, decimos que una ecuación diferencial en la forma P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y igual a 0 con P de xy y Q de xy funciones continuas una ecuación diferencial en la forma con P y Q funciones continuas se dice homogénea si las funciones P y Q, P de xy y Q de xy son homogéneas del mismo grado. Bien, tienen que ser homogéneas del mismo grado para yo poder resolverlas con el método de reducción a variables separables, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Si no son homogéneas del mismo grado, entonces ahí se complica la cosa, pero por una cuestión de que deja de ser una ecuación diferencial homogénea, entonces tengo que ver qué tipo de ecuaciones. ¿Estamos? Bien. Ahora, lo que vamos a decir es, para su resolución, vamos a eh, aplicar la sustitución y igual a u por x, donde u es una función de x, es una función continua en la variable x. Entonces, si aplicamos esa sustitución, tenemos que calcular qué es el diferencial de y. ¿Estamos? O la derivada de y. Entonces yo tengo que y es u por x, entonces la derivada de y va a ser el equivalente a aplicar la regla del producto de estas dos funciones. Entonces va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Si acomodamos esto, esto nos va a quedar x por diferencial de u más u diferencial de x. Entonces, voy a reemplazar en la ecuación diferencial que teníamos al principio, la vamos a volver a escribir y vamos a reemplazar. Entonces, en este caso vamos a tener p de x, en el lugar de la y voy a poner u por x, por diferencial de x, más q de xy, que en el lugar de la y vamos a poner u por x, por el diferencial de y, que era toda esta expresión. X por diferencial de u más u diferencial de x. Bien, igual a 0. Acá vamos a hacer toda una distributiva y entonces me va a quedar que p de x, u por x, diferencial de x, más q de x, u de x, por x diferencial de u, más u por q de x, u de x, diferencial de x. Entonces voy a juntar todo lo que tenga diferencial de x y todo lo que tenga diferencial de y. Y ahí ya me va a quedar para aplicar variables separables. ¿Estamos? Va a depender claramente de la expresión que tenga p y q como para poder separar correctamente. Entonces, en este caso, planteamos que p de x, u por x, más u por q de x, u por x, todo eso
multiplica el diferencial de x, porque le sacamos factor común diferencial de x, y le sumamos a el q x u de x por x diferencial de u. Eso es igual a 0. Entonces acá ya me queda que aplicando variables separables resolvemos la ecuación. Variables separables, resolvemos la ecuación. Bien, por ejemplo, vale aclarar algo. Acá cuando nosotros definimos la ecuación homogénea, no es la única definición que se maneja. Hay otra definición que no pide que P y Q sean homogéneas del mismo grado, sino que está la otra versión donde tengo la derivada de y respecto de x igual a una f de x y les pedimos que la f sea homogénea de grado 0. ¿Sí? O sea, como el primer ejemplo que hicimos antes. Como este ejemplo. Si es homogénea de grado 0, entonces la ecuación diferencial es homogénea y significa que es reducible a variables separables. Entonces, acá planteamos justamente en el ejemplo no algo reducible, no algo homogéneo de grado 0, digamos, en la forma que lo nombré recién, pero sí en la misma forma que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a decir, resuelva la ecuación diferencial 2xy diferencial de x más x cuadrado más 3y cuadrado diferencial de y igual a 0. Entonces, tengo el p de x y que va a ser 2xy. Y tengo el q de xy que va a ser x cuadrado más 3y cuadrado. Fíjense que ambos son funciones polinómicas, así que van a ser muy continuas, tan continuas como nosotros querramos. Ahora, lo que nosotros decimos acá es que P evaluado en T por X, T por I, va a ser 2T por X por T por I. Y eso es 2T cuadrado por XY. O sea que es homogénea de grado 0, de grado 2, perdón. P es homogénea de grado 2. Fíjense que acá me queda el T cuadrado multiplicado por el 2XY, que es la P, por eso digo que es homogénea de grado 2. Hago exactamente lo mismo con el Q, ¿sí? El Q en T por X, T por I, me va a quedar igual a T por X al cuadrado más 3T por I al cuadrado, y eso va a ser T cuadrado por X cuadrado más 3T cuadrado por I cuadrado, y eso es lo mismo que T cuadrado por X cuadrado más 3Y cuadrado. Pero X cuadrado más 3Y cuadrado va a ser justamente Q. Entonces me va a quedar T cuadrado por Q de X. O sea que también Q es homogénea de grado 2. O sea, son homogéneas del mismo grado. Significa que es una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Por lo tanto, es una ecuación diferencial homogénea por lo que podemos aplicar la sustitución I igual a U por X. Entonces, en este caso vamos a, donde dice I, poner el U por X, ¿sí? Pero antes recuerden que tenemos que calcular la derivada, ¿sí? Si yo tengo U e I, que es U por X, ahí voy a decir que la derivada de I va a ser la derivada de U por X más U por la derivada de X. O sea que acomodándolo me queda X diferencial de U más U diferencial de X. Y esa va a ser la derivada de Y respecto a X. Así que copio y pego toda la ecuación diferencial y en la derivada de Y voy a escribir toda la expresión de U, ¿sí? Entonces me va a quedar para trabajar
me va a quedar 2xy por derivada de x más, vamos a copiar la misma ecuación diferencial, x cuadrado más 3y cuadrado por diferencial de y igual a 0. Ahora sí reemplazo. Donde dice y voy a reemplazar por el u por x, ¿sí? Y donde dice diferencial de y por toda esa expresión. Entonces me va a quedar 2x por u por x, diferencial de x, más x cuadrado más 3 por u por x al cuadrado, todo eso por diferencial de y, que el diferencial de y era x diferencial de u más u diferencial de x diferencial de u más u diferencial de x. Y eso es igual a 0. Entonces, vamos a acomodar toda la expresión y me va a quedar 2x cuadrado por u, diferencial de x, más x cuadrado más 3u cuadrado por x cuadrado, todo esto por el primero, o sea, por x diferencial de u, más todo esto por el segundo, o sea que va a ser x cuadrado más 3u cuadrado por x cuadrado por u diferencial de x. Y eso es igual a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es juntar todo lo que tiene x para trabajar y todo lo que tiene diferencial de u también, ¿sí? Entonces nos va a quedar que 2x cuadrado por u más, ahora esto lo hago distributivo y me queda u por x cuadrado más 3u al cubo por x cuadrado, todo eso, diferencial de x, más, me va a quedar x cuadrado más 3u cuadrado por x cuadrado por x diferencial de u igual a 0. Fíjense que acá puedo sacar, bueno, primero puedo sumar estos dos y después puedo sacar factor común 3x cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar 3x cuadrado por u más 3u cubo por x cuadrado diferencial de x más, y acá me va a quedar el x al cuadrado que sale como factor común, con este x me queda x cubo y me queda 1 más 3u cuadrado diferencial de u igual a 0. Entonces, saco factor común el 3x cuadrado, como dije antes, y me queda u más 3u al cubo, más u más u al cubo, diferencial de x, más x cubo por 1 más 3u cuadrado, diferencial de u, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, voy a juntar todo lo que tenga u de un lado, todo lo que tenga x del otro. O sea que a esto me va a quedar 3x cuadrado por u más u al cubo, diferencial de x, es igual a menos x al cubo por 1 más 3u cuadrado, diferencial de u. O sea que esto me va a quedar menos 3x cuadrado sobre x al cubo, diferencial de x, y esto es 1 más 3u cuadrado sobre u más u al cubo, diferencial de u. Bien, seguimos al costadito y ahí me va a quedar bien sencillo para resolverlo. Entonces, me va a quedar que este cubo con este cuadrado se van, ¿sí? Entonces me va a quedar la integral de menos 3 sobre x, diferencial de x, es igual a la integral de 1 más 3u cuadrado sobre u más u al cubo, diferencial de u. Y fíjense que esto lo puedo aplicar por sustitución para resolver la integral, y esto sale sencillo, o sea que me queda menos 3 por la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo natural del valor absoluto de x, bueno, más c, y del otro lado aplicamos, dijimos, la sustitución del denominador llamándolo t, y ahí me queda el numerador, o sea que me va a quedar el logaritmo de u más u al cubo. Bien, a la c ya la puse de este lado, así que no necesito hacer nada. Bien, esa es la solución
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo la dejé en función de la u. Yo todavía necesito volver a la variable xy. Entonces, sabemos que y es igual a u por x, o sea que y sobre x es igual a u. Entonces ahora sí, reemplazo y me va a quedar menos 3 logaritmo de x más c es igual al logaritmo de el y sobre x más y sobre x al cubo en valor absoluto. Y esa sería ya la ecuación diferencial resuelta con su solución general. Solución general. Bien, cualquier consulta al foro y las respondemos. Bien, bien. Continuemos ahora con ecuaciones lineales. Ecuaciones diferenciales lineales. Bien. Una ecuación diferencial de primer orden por el tema de que estamos trabajando con la derivada primera nada más, ¿sí? De primer orden. Se dirá lineal si es de la forma la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x con p de x y q de x funciones continuas. La continuidad de las funciones se pide justamente para que puedan ser integrables. Una función, recuerden que es integrable cuando la función es continua. O sea que existe la integral, se puede integrar la función siempre que la función sea continua. Entonces, en este caso lo que nosotros decimos es lo siguiente. Bueno, que una ecuación diferencial de primer orden será de esta forma, y para resolverlo, vamos a plantear una solución en la forma y igual a u por b con u igual a u de x y b igual a b de x, donde el u de x es solución de la homogénea, solución de la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es cuando la q es 0, ¿sí? Es decir, que u de x es solución de la derivada de y respecto de x más p de x por u, p de x por y igual a 0. Y decimos que es solución, u es solución, si yo derivo la u y a eso queda igualado a 0 porque se cumple la igualdad. ¿Estamos? Entonces, vamos a decir que u es solución de la ecuación homogénea y b de x es solución de la no homogénea. De la no homogénea. Entonces, planteamos. Recordemos que y era u por b. O sea que la derivada de y va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. O sea que si yo planteo la ecuación diferencial más p de x por y igual a q de x y reemplazo, dado que u por b es solución, vamos a obtener lo siguiente. Esto es u' por b más u por b' más p de x por u por b igual a q de x. Y nosotros vamos a juntar todo lo que tenga b, ¿sí? O sea,
todo lo que tiene B lo vamos a juntar. Sería esta parte y sería esta parte la que vamos a juntar, y lo que tiene B' lo vamos a dejar aparte. O sea que me va a quedar B por U' de X más P de X por U de X más U por B', que es igual a Q de X. Bien, fíjense que habíamos dicho que U' más P de X por U de X era justamente solución de la homogénea, o sea que todo esto es 0. Y entonces me va a quedar que nos queda planteado la siguiente situación. La situación que me refiero es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Va a ser que U' de X más P de X por U de X igual a 0, que eso es algo a variables separables, y por el otro lado me va a quedar que U de X por B' es igual a Q de X. Entonces, ahí obtengo un sistema en el cual vamos a poder trabajar y encontrar el U y el B. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, resuelva la derivada de y respecto de x más 4 de xy igual a 8x. Bien, entonces, acá claramente nuestra p de x va a ser el 4x y la q de x va a ser 8x. Entonces, en este caso, lo que vamos a plantear es que la y tenía solución u por b. Entonces, vamos a derivar la y, que es la derivada de y de u primero, por b sin derivar, más u por la derivada de b, y eso me va a quedar, reemplazando acá, que es u' por b más u por b' más 4x por y, que es el u por b igual a 8x. Entonces, voy a juntar todo lo que tiene b y me queda multiplicando a u' más 4x por u más u por b' igual a 8x. Entonces, esta parte la igualamos a 0, o sea que me queda u' más 4x por u igual a 0, y la otra es u por b' igual a 8x. O sea, tengo dos ecuaciones, 1 y 2. Entonces, vamos a resolver una de ellas. Vamos a empezar con la ecuación 1, porque si no tenemos la solución de 1, tampoco vamos a poder resolver 2, ¿sí? Porque involucra la u. Entonces, vamos a resolver. Resolvemos la ecuación 1. Entonces, dijimos que esto es u' más 4x por u igual a 0. Paso esto para el otro lado y esto me queda menos 4x por u. Y acá vamos a escribir que es la derivada de u respecto de x es igual a menos 4x por u. Todo lo que tiene u lo vamos a dejar de un lado, lo que no tiene u lo dejamos del otro. Entonces, me va a quedar que la derivada de u sobre u va a ser igual a menos 4x diferencial de x. O sea que la integral de 1 sobre u diferencial de u va a ser la integral de menos 4x diferencial de x. Y eso va a ser el logaritmo natural de u, en valor absoluto, va a ser igual a menos 4 por x cuadrado sobre 2. Entonces, más constante. Bueno, en realidad acá, si bien va la constante, nosotros la vamos a dejar así, pero por una cuestión de simplicidad en las cuentas, porque después la ponemos al final y no cambian nada. Entonces, ahora despejo la u, porque yo necesito la u para resolver la b. Entonces me va a quedar que u va a ser igual a, en valor absoluto, e a la menos 2x cuadrado, porque 4 sobre 2 es 2x cuadrado, y entonces como la exponencial es una función positiva, automáticamente decimos que la u es e a la menos 2x cuadrado. Bien, obtenemos la u y vamos a
calcular la b. Tenemos que u por b' era 8x y dijimos que la u era e a la menos 2x cuadrado, así que reemplazamos. Y esto me queda e a la menos 2x cuadrado por b' es 8x, o sea que b' es e a la 2x cuadrado por 8x. ¿Sí? Paso dividiendo esto y como me queda doble negativo, me va a quedar arriba la expresión. Y entonces tengo que la derivada de b respecto de x es igual a 8x por e a la 2x cuadrado. Y entonces ahora separo variables nuevamente. Fíjense que nunca nos apartamos de la separación de variables. Por el momento seguimos igual. O sea que la integral de la diferencial de b va a ser la integral de 8x por e a la 2x cuadrado diferencial de x. Tenemos que resolver esa integral. Digo, la integral de 8x en el cálculo auxiliar de por e a la 2x cuadrado diferencial de x va a ser que llamo t a 2x cuadrado. O sea que todo esto va a ser t. Y digo, la derivada de t me va a quedar 4x diferencial de x. Pero yo acá no tengo 4, tengo 8, así que voy a pasar el 4 dividiendo. Solamente puedo pasar las constantes dividiendo, ¿sí? No las variables. Entonces, esto me va a quedar que la x sola con la diferencial de x va a ser la diferencial de t sobre 4. Y esto va a ser igual a la integral. Bien, entonces resolvemos la integral y me quedaba que esto es 8 por e a la t diferencial de t sobre 4. Y esto me queda 2 por la integral de e a la t diferencial de t. Y esto me va a quedar 2 por e a la t más c. Pero t, ¿qué era? Era 2x cuadrado, así que vamos a escribir 2 por e a la 2x cuadrado más c. Reemplazamos esa expresión acá y ahí nos va a quedar justamente lo que buscamos. O sea que b va a ser de la forma 2 por e a la 2x cuadrado más c. Nosotros habíamos dicho que la solución era de la forma y igual a u de x por b de x. La u ya la teníamos acá arriba, así que vamos a escribir e a la menos 2x cuadrado por lo que es b, que es 2 por e a la 2x cuadrado más c. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial que nosotros estamos buscando, ¿sí? Que sería la ecuación lineal. Bien, ahora vamos a ver ecuaciones exactas, ¿sí? Ecuaciones diferenciales exactas. Estas son muy sencillas, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es hacer un recetario como para poder resolverlo de manera sencilla y siempre es repetitivo, así que no creo que tengan problemas. Una expresión diferencial p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y se dice diferencial exacta si en una región del plano xy, vamos a tener así, en una región R del plano xy, si dicha expresión corresponde a la diferencial exacta de una función f de xy. De una función f de xy. Ahora, diferencial exacto, ustedes ya lo estaban trabajando, que era cuando encontramos la diferencial de una función, cuando vimos diferenciabilidad, en como es la definición de incremento y la definición de diferencial de la función. Ese diferencial que nosotros escribíamos, diferencial de la f, que era
la derivada de f respecto de x, diferencial de x, más la derivada de f respecto de y, diferencial de y. Esto se llama diferencial exacto, ¿sí? Diferencial exacto de f. Entonces, decimos que esta expresión es diferencial exacta si se corresponde con el diferencial exacto de una función. ¿Estamos? Y decimos que una ecuación diferencial en la forma p de xy por diferencial de x más q de xy por diferencial de y igual a 0 es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta, o sea, corresponde a una función, ¿sí? Diferencial exacta. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a decir si es una ecuación diferencial exacta o no, dada cualquier ecuación? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Teorema. Criterio para una diferencial exacta. Bien. El método de resolución lo voy a hacer con un ejemplo, cosa de que no se mareen tanto, ¿sí? El criterio para una diferencial exacta, lo que me dice es que sean p de xy y q de xy funciones continuas con derivadas continuas, derivadas parciales continuas, en una región rectangular R del plano XY. Entonces, una condición necesaria y suficiente para eh, que p de xy diferencial de x más q de xy diferencial de y sea una diferencial exacta, o sea, una ecuación diferencial básicamente exacta, una diferencial exacta es que la derivada de p respecto de y coincida con la derivada de q respecto de x. Entonces, esa sería, digamos, la cosa más importante que tiene que ocurrir, ¿sí? O sea que, primero que nada, tienen que ser P y Q funciones continuas con derivadas continuas. Y eso va a pasar siempre porque no vamos a trabajar con funciones que no sean continuas ni con derivadas que no sean continuas. Y decimos que es necesario y suficiente, o sea que me permite decidir que es una ecuación diferencial exacta si se da la desigualdad de las derivadas parciales. Estamos que sea en una región rectangular, significa que yo trabajo en un rectángulo en el plano X. Si hay una región más chiquita, bienvenido sea. O una región más grande también, bienvenido sea. ¿Sí? No vamos a meternos en detalles de eso. Ejemplo. En este ejemplo vamos a ver cómo se resuelve. ¿Sí? Eh, resuelva la ecuación e a la x más y más x cuadrado
más 4, diferencial de x, más e a la x más i menos 5i más i al cuadrado, diferencial de i igual a 0. Bien, entonces, veamos si la ecuación es diferencial exacta. Es diferencial exacta. Entonces, primero, vamos a decir que el p de xy va a ser e a la x más i más x cuadrado más 4. Y que el q de xy va a ser e a la x más i menos 5i más i cuadrado. Recordemos que va a ser diferencial exacta si ocurre que las derivadas parciales, digamos, son iguales. La de p respecto de i con la de q respecto de x. O sea que la derivada de p respecto de i va a ser e a la x más i y la derivada de q respecto de x va a ser también e a la x más i. O sea que estas dos cosas son iguales. Q respecto de x, o sea que, por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Diferencial es exacta. Ahora, el segundo paso que vamos a hacer es decir, como la ecuación es exacta, es diferencial exacta, entonces existe una función f de xy diferenciable cuya diferencial exacta coincide. Eso por la unicidad de la diferencial exacta, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es lo que decimos acá. Es diferencial exacta si corresponde a la diferencial exacta de una función f de x y. Con esa información es que vamos a trabajar ahora. O sea que, digo que la derivada de la f respecto de x, diferencial de x, voy a escribir la diferencial de la f, más la derivada de f respecto de y, diferencial de y, va a ser p de xy, diferencial de x, más q de xy, diferencial de y, porque son diferenciales exactas. Bien, habíamos dicho que estas son iguales, entonces, como la diferencial exacta es único, entonces decimos que la derivada de f respecto de x va a ser p de xy, pero la p era e a la x más i más x cuadrado más 4. E a la x más i más x cuadrado más 4. La derivada de f respecto de y va a corresponderse con el q de xy, que va a ser e a la x más i más y cuadrado menos 5i. Bien, una vez que yo tengo esto, nuestro objetivo va a ser encontrar la f. Esa f va a ser una función en un principio, pero después va a terminar siendo una curva. ¿Estamos? Entonces, lo que decimos es, llamo 1, llamo 2 nuevamente, y voy a decir, integro 1 respecto de x, dejando y constante. ¿Por qué respecto de x? Porque está igualado a la derivada de f respecto de x. Entonces va a ser la integral de la f respecto de x, diferencial de x, va a ser la integral de e a la x más i más x cuadrado más 4 por diferencial de x. Entonces, digo, la integral de la derivada va a ser la función, por el teorema fundamental del cálculo de matemática 1, y esto va a ser la integral de todo esto respecto de x. Va a ser e a la x más i, esa queda igual, más x al cubo sobre 3, más 4x, más la constante integración. Pero como nosotros dijimos que la i se mantenía constante, va a depender de la i. Entonces, esto va a ser el a. ¿Sí? Vamos a llamarlo a. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente trabajar
con esa expresión de a. ¿Cómo? De la siguiente manera. Digo que derivo a respecto de y, porque integrar respecto de x me falta la otra variable, respecto de y, e igualo con 2. Y entonces, en este caso vamos a decir que la derivada de f respecto de y de esta función va a ser e a la x más i más h' de i. Y lo igualo con 2, que es toda la expresión del q, ¿sí? Que es e a la x más i al cuadrado menos 5i. Entonces, esta y esto se cancelan, o sea que me queda que h' de i es i al cuadrado menos 5i. Es una ecuación a variables separables, así que integro miembro a miembro y obtengo la solución de la h de i. O sea que va a ser que h de i es igual a i al cubo sobre 3 menos 5 i al cuadrado sobre 2 más constante. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir ahora es que la solución de la ecuación diferencial exacta será la f de xy igual a 0. Pero la f, ¿qué era? La f es todo esto más lo que era h. O sea que vamos a escribir e a la x más i más x al cubo sobre 3 más 4x, x al cubo sobre 3 más 4x, más la h de i, que era esta expresión, y al cubo sobre 3 menos 5i cuadrado sobre 2 más constante igual a 0. Y esa era la función. ¿Sí? Esa sería la solución de la ecuación diferencial exacta. Fíjense el recetario. Primero integro respecto de una variable y dejo la otra constante. Una vez que hago eso, digo, bueno, la expresión que me quedó la voy a derivar respecto a la variable que no integré. En este caso yo empecé con la primera expresión, podrían haber empezado con la segunda y está todo bien. Y entonces, una vez que derivo, ahí hallo la expresión de h' para volver a integrar y sacar lo que es el h, lo que en un principio le llamamos constante de integración, para finalmente hallar la solución de la ecuación diferencial. ¿Estamos? Y para verificar que está bien, que la solución es correcta, basta con ver que la derivada de f respecto de x coincide con p de xy y la derivada de f respecto de y coincide con u de xy. Si pasa eso, entonces automáticamente va a ser solución. ¿Sí? Bien. Esto sería, fíjense, como el recetario, si lo siguen, no van a tener problemas. ¿Sí? Eh, siempre es lo mismo. Integro respecto de una variable y después derivo respecto de la otra, la que no integré. ¿Estamos? Pueden empezar con cualquiera de las dos. ¿Sí? Y esto también es importante. El tema de verificar la solución. Bien.